Bueno, esta es la tercera parte de la secuencia de videos que por amor al arte, Rafa nos está mostrando, nos está dedicando su tiempo para que los astrólogos tengamos más claros estos conceptos de astronomía. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Cómo estás vos hoy? Gracias a ti, María. Muy bien, muy bien. Deseando hablar de estos temas. Genial. Bueno, en realidad son temas que generalmente no tocamos, ¿no? Por ejemplo, no todos los signos ascienden a la misma velocidad. Esto también varía según el hemisferio en el que Ujú. estemos. Eso Eh, es. Eso es súper importante, sobre todo para los que usamos direcciones primarias, ¿no? Saber, bueno, a qué velocidad asciende un signo. Y también hay otras cuestiones de las cuales nos vas a hablar hoy, como la longitud, la latitud, en fin, te dejo a vos, que sos el experto en los temas, para que nos vayas Bueno, mostrando tu presentación y también recordar que todas las imágenes que podamos llegar a ver en esta presentación son tomadas de internet y que Rafa tiene, bueno, he hecho un listado principales, con todo esto para que se vean, para que se vea luego de dónde proceden. Eso es. de dónde proceden, por respeto al astrólogo que se tomó el trabajo de subirlos a internet. Genial, bueno, a Bueno, ver, allí vamos. bueno, vamos a compartir. A ver, aquí. Muy bien. Bueno, aquí está. Ya de nuevo la presentación Mm, con la imagen y bueno, y este es el documento del que hemos hablado también hace un momento, donde figuran las distintas imágenes de las diapositivas y el enlace que remite a la fuente de la que se han tomado, ¿vale? totalmente. Así que, en fin, esto es interesante. Por ejemplo, esta que Ujú, vamos a utilizar ahora de la extensión procede de la Wikipedia, ok. no procede de ningún otro lugar. Entonces, Ujú, pues aquí está. ok. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la ascensión de los signos, ¿vale? De esto de los signos de ascensión lenta, ascensión rápida, eso se produce y además diferente en un hemisferio que en otro, claro. Vamos a ver, esto se produce básicamente porque la eclíptica, de la que luego vamos a hablar, ¿vale? Tiene una cierta inclinación con respecto al eje de la Tierra. Ujú, ¿Vale? Entonces, eso es importante. No es perpendicular, no es perfectamente perpendicular, tiene una inclinación. Y esa es ujú, la responsable, esa inclinación de la eclíptica es la responsable de que los signos no todos tarden lo mismo en salir. ujú, Unos tardan más que otros. Entonces, ujú, si vemos aquí la Tierra, vemos donde pone Pole North, ¿no? El eje de rotación, ¿vale? Perpendicular al eje de rotación, lo que tenemos es el ecuador, que pone ecuador celeste. ujú, Eso es. Y luego tenemos la eclíptica, que está con respecto al ecuador, ¿vale? Con una inclinación de 23 grados, 26 o 27 minutos, ¿no? Según las fuentes se ponen 26 minutos, en otros se pone 27, ¿no? ujú, Entonces, esa inclinación es la responsable de que no todos los signos asciendan igual, porque si no estuviera inclinada, es decir, si la eclíptica coincidiera con el ecuador, la misma línea, los signos tardarían todos 2 horas exactas en salir. 12 por claro. 2, 24, que son las 24 horas Ujú, que tiene el día. Entonces tardarían exactamente lo mismo, 2 horas en salir por el este, ujú, por el este. Pensemos que el giro de la Tierra es de oeste a este. Es decir, ahí vemos el continente americano, ¿vale? En la ilustración, pues el movimiento de rotación lo que va a hacer es que ese continente se vaya desplazando hacia la derecha. O ujú, sea, el giro va a hacer que eso vaya hacia la derecha. ujú, Vale, ujú, entonces, bien. Entonces, eso es lo que ocurriría si el ecuador y la eclíptica estuviesen alineados, pero no es así. Hay una oblicuidad. Y eso es ujú. lo que hace que haya unos signos que tarden más que otros. Entonces, de Cáncer a Sagitario, Cáncer lo vamos a tener en el trópico de Cáncer, Ujú, que es el punto al que llega el Sol cuando en el hemisferio norte es el verano, ¿vale? Pues ahí el Sol alcanza su máxima altura, su máxima declinación, y ahí está el signo de Cáncer. Pues a partir de ahí, siguiendo la secuencia hasta Sagitario, todos los signos de Cáncer a Sagitario, ambos incluidos, tardan más de 2 horas en salir por el este.
en el Ujú, hemisferio norte. En el hemisferio norte. ujú. Y es Y justo los lo que van, contrario en el hemisferio sur. Justo lo exacto, contrario. eso es. Y en el hemisferio sur es todo lo contrario. Y los que van de Capricornio, o sea, el punto del trópico de Capricornio, el momento en el que cuando el sol está ahí es verano en el hemisferio sur. Ujú, Entonces, esos lo hacen en menos de 2 horas, pero en el hemisferio norte, al contrario en el hemisferio sur. Estos son los que más tardan en el ujú, hemisferio sur. ¿Vale? ujú, Entonces, esto ocurre, como digo, por la oblicuidad, pero también porque la Tierra no es un plano, o sea, es una esfera que tampoco es perfecta, porque está ujú, achatada por los polos. ujú. Entonces, esa combinación de, por un lado, la eclíptica, que está inclinada con respecto al ecuador, y por otro, que estamos en una bola rodando y que esa bola tampoco es perfecta, es la que genera esa sensación real, realmente, de que el signo del que se va tratando en cada momento tarde más o tarde menos en salir por el este. Ok, En entiendo. latitudes medias, en cambio, por ejemplo, los 40 grados norte, por ejemplo, la ubicación prácticamente o sea, en latitudes medias, ahí lo que observamos es que Leo tarda, pues, a 40 grados norte, tarda 2 horas y 3 cuartos en salir, mientras que Aries, también en esas latitudes, pues 1 hora y 10 minutos en salir por el Ujú, este, por sí. ejemplo, ¿no? Y, Eso es y yo que estoy en la latitud 34, 36 sur, Aries tarda más de 2 horas en ascender. efectivamente, Ujú, eso es, muy bien. Y esto, pues, es muy importante, de hecho ya lo has comentado al principio, o sea, esto para las direcciones es fundamental, porque a la hora hay que tener en cuenta mucho este cambio en la velocidad de ascensión o en la rapidez de ascensión del signo, es muy importante porque a ojo, cuidado si hacemos a ojo una progresión o una dirección, porque en 50 años de vida, dependiendo de qué signo se trate, pues va, ese ascendente dirigido o progresado va a recorrer más o menos. claro, porque una Claro, cosa es el medio cielo, ¿no? Que es constante, exacto, porque la Tierra gira de modo constante, pero el ascendente progresado o dirigido puede variar mucho eso es, según donde estemos. Eh, exacto. ¿No es cierto? Entonces uno puede decir, bueno, tiene 55 años, no quiere decir que el ascendente dirigido avanzó 55 grados. Cuidado con eso hay que tener muchísimo cuidado. Exacto, eso es un detalle a tener en cuenta que se nos pasa y que, en fin, para eso están los programas de cálculo y demás. Pero Ujú. si en un momento dado no lo tenemos a mano, eso es algo que hay que tener en cuenta y es muy importante, muy importante. Totalmente, totalmente. No es lo mismo un signo que tarde más en salir, todo lo que tarda más, todo en astrología y astronomía que tarda más, tiene un efecto más duradero y de mayor trascendencia y alcance. Siempre. Totalmente. Siempre. Ujú, Entonces es importante en qué signo nos encontramos y en qué hemisferio, ¿vale? Para determinar esa influencia, porque de lo que se trata al fin y al cabo es de ver cómo los movimientos celestes, astronómicos, geográficos, etcétera, influyen en el mundo sublunar, ¿no? Que decía los aristotélicos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, esto es un poco el tema de la ascensión, que es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Entonces, Ecuador y eclíptica, pero claro, quizá esto igual lo tenía que haber explicado antes que esto que acabo de decir, porque ¿qué diferencia hay entre Ecuador y eclíptica? Son dos cosas distintas. Totalmente, sí. No tiene Ahí nada que vemos. ver una cosa y la otra. Entonces, es muy importante que esos conceptos queden bien anclados, ¿no? Ujú, Eh, Al principio, cuando bueno, se observaba el cielo, se miraban las referencias estelares, las estrellas, constelaciones, etcétera. Una vez que se pasa esa etapa de observación de las referencias estelares, de todo lo que hay desde el punto de vista sideral, ¿no? En el cielo, la astrología griega pasa ya a un soporte matemático y geométrico, que es el que hasta hoy día aún seguimos cultivando, ¿no? Y esto que vamos a ujú. hablar ahora, pues es muy importante desde el punto de vista geométrico y además matemático, ¿no? Esto del ecuador y de la eclíptica.
Entonces aquí tenemos una imagen, un gráfico, tenemos el planeta Tierra, ¿vale? Tenemos ahí esa línea que parte en dos, la esfera en dos mitades, que es el ecuador, y que se proyecta. O sea, si esto se expande en la misma dirección, lo que vamos a encontrarnos es el ecuador celeste. Entonces nos imaginamos que el gran círculo que hay alrededor, pues ese es el círculo del cielo, ¿vale? Ujú, Entonces, el ecuador nuestro se proyecta, ¿no? Hacia el espacio. Bien. Entonces, el ecuador es el círculo perpendicular al eje de rotación. Y aquí lo vamos a ver mejor, porque si tenemos el eje de rotación, donde pone pol norte celeste, pol sur, ahí ese es el eje de rotación, el ecuador está formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje de rotación. Por eso lo de perpendicular, evidentemente. Entonces, eso es el ecuador, que es perpendicular al eje de rotación. ujú, Y su proyección produce, y su proyección produce el ecuador celeste. Esto es ujú, importante. Y esto es muy importante en la astrología ascensional, el tema ujú. del ecuador, porque son coordenadas ecuatoriales las que se utilizan en la astrología ascensional. Claro, Eso por debe eso ser. también se dice que las cosas medidas así tienen tanta repercusión en la vida de una persona porque justamente se miden en el ecuador, ¿no? Y el ecuador Sí, celeste surge del ecuador terrestre y es acá, ¿no? Lo que nos pasa aquí, lo que se sí, concreta en la Tierra. exacto. Eso es entonces muy bien el tema del ecuador. Vale, perpendicular al eje de la Tierra. Y la eclíptica, en cambio, vemos aquí la diferencia, o sea, la eclíptica es el circulito amarillo que rodea, ¿vale? A la Tierra donde vemos el Sol, ¿vale? El ecuador ya hemos visto que es la línea discontinua, ¿no? El círculo discontinuo, ¿vale? La eclíptica es el camino del Sol, que en realidad no es que el Sol esté moviéndose alrededor, es la órbita de la Tierra en realidad, Por ¿vale? supuesto, Pero, nosotros hacemos astrología geocéntrica. Todos claro, sabemos que es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, pero nosotros desde nuestra perspectiva hacemos de cuenta que la Tierra es el centro. exacto. Y el Sol se mueve a nuestro alrededor, visto desde nuestra perspectiva. Eso es. Ujú, Entonces es el camino del Sol. Y por ella además discurren todos los planetas. Todos pasan por ahí. O sea, todos están en esa banda, en esa línea, en ese círculo. Y esto, ujú, como decíamos antes, tiene una inclinación con respecto al ecuador de 23 grados 26 27 minutos. ¿Vale? Y aquí ujú. se aprecia también muy bien esa inclinación entre el ecuador celeste y la eclíptica. Y además es muy interesante ver el cruce, los dos cruces que hacen estos círculos, ¿vale? La eclíptica y el ecuador en el equinoccio de primavera y el Ujú, equinoccio de otoño. ujú, Son puntos, son muy importantes, son casi más trascendentales que el solsticio. El ujú. solsticio es el momento en el que el Sol alcanza su máxima declinación norte-sur, pero es que los cruces de Ecuador y eclíptica, estamos viendo que se están alineando los planos de las órbitas del Ujú, Sol, la Tierra. ujú. Es O que sea está que ahí todo. vamos a tener declinación cero, porque no hay Claro, distancia entre el ecuador y el ecuador y la eclíptica, el ecuador exactamente. celeste y la eclíptica. Exactamente. Ahí hay declinación cero, ahí los rayos del Sol inciden perpendicularmente en el planeta, Ujú, en totalmente. toda la superficie del planeta. Ahí es el momento en que el día y la noche duran lo mismo en todas partes, cada uno con su duración específica, claro, pero el día y la noche duran igual en Muy todas bien. partes, en el equinoccio. Y es muy importante, y las lunaciones que se producen cerca de los equinoccios, del punto del equinoccio, o sea, el cero de Aries, el cero de Libra, esas lunaciones son muy importantes y son las que suelen producir las mayores mareas. Ah, mira, qué interesante. Esto Eso es todavía no estudié. Todavía eso es no muy estudié interesante. el tema de la meteorología. Es muy interesante y además, pero precisamente porque es que son puntos de mucha resonancia y de mucha fuerza por el cruce de esos dos círculos del ecuador y de la eclíptica, que es el camino del Sol, que es importantísimo para nosotros, porque nosotros dependemos de lo que hace el Sol, Ujú, ujú, totalmente. Bien, se llama así, eclíptica, se llama así porque es en ella donde se producen los eclipses. ujú.
claro, la alineación del Sol y Luna en torno a la misma eclíptica, porque la Luna puede estar un poco más arriba en la conjunción, ¿verdad? O en la oposición, un poco más arriba de la eclíptica, un poco más abajo, pero claro, cuando está alineada con la eclíptica, está en los nodos. Claro, Claro, claro. entonces ahí es donde se produce el eclipse y por eso se llama eclíptica, porque es donde se producen los eclipses. Ujú. Simplemente ya, pues nada, lo que decía, ¿no? En los equinoccios, la trayectoria del Sol corta el ecuador y en el solsticio su círculo coincide con los trópicos de Cáncer Perfecto, y de Capricornio. Entonces, perfecto. esto es muy importante que quede claro para todos los que nos escuchan, ¿vale? Porque va a depender también. Ya lo que luego hagamos, que si astrología más ascensional, que si astrología más basada en la eclíptica y el camino del Sol, tiene un sentido distinto en cada caso, en la astrología que se hace, ¿vale? A mí, Ujú. personalmente, me gusta más tener en cuenta la eclíptica y las coordenadas eclípticas, Ujú. más que las ecuatoriales, pero, pero que Son, sepamos son de lo que, gustos, son claro, que gustos. sepamos, exactamente, que sepamos de lo que se está hablando cuando se dice astrología ascensional, coordenadas ecuatoriales, ascensión recta, que Ascensión sepamos, recta, ascensión oblicua, según si estemos usando vale, ascendente o medio cielo, totalmente. claro. Hay un video, no sé, vos tenés, esta es la última filmina de esta presentación. Bueno, si quieres, podemos intentar ver la longitud y latitud, o la Ah, hacemos ok, por ok. pantalla. No, porque te quería decir, si me dejas compartir a mí un minutito, quiero Sí, claro mostrarle que al sí. público que Sí, hay un video déjame ver a mí, a ver, deja de compartir. Hay un a video en ver. YouTube, espera que lo voy a buscar, Sí. que es muestra la ascensión de los signos. Ah, Y qué está bueno. buenísimo, se súper ve. Dame un Y segundito. es que ese tema es fundamental visualizarlo para poder entenderlo mejor. Entonces es Acá buenísimo. está, mira, sí, acá te lo voy a mostrar. Se ve, Muy bien, así a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. qué Ahí guay. está, acá. Estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, Fíjense, perfectamente. de Astrogrammar, me pareció genial. Ahí se ve, ¿no? La inclinación de la Tierra, hay signos que tardan más en ascender porque están más derechos. Esto Claro, es en el hemisferio norte, ¿no es cierto? William Lilly eso justamente es. en la astrología cristiana lo llama signos derechos. Ahí está Leo. Que asciende, que tarda más en ascender. Y luego se van Y además, torciendo. exactamente el desplazamiento, de verdad, que van haciendo hacia el lado. ¿Viste qué Sí, sí, bien se sí. ve? Así lo llamaba William Lilly, signos derechos, signos torcidos, en lugar de signos de Exactamente. ascensión larga, ¿no? Pero mira qué bien Sí, se sí, ve. sí, sí. Es Es magnífico. maravilloso este video, lo encontré hace unos años y la verdad que a mí me ayudó un montón. Fíjate Vamos, cómo de Pisces en el hecho, hemisferio norte avanza rapidísimo porque está muy torcido. claro. Efectivamente, y eso lo produce la curvatura del planeta y el hecho de que la eclíptica esté inclinada con respecto al ecuador. Por eso en Exactamente. las Pues direcciones primarias, cuando estamos usando direcciones primarias del ascendente, tenemos que usar ascensión oblicua, ¿no? No podemos usar ascensión recta. Bueno, ahí claro, está. ¿Viste qué vamos, interesante? Está muy bueno ese video. te voy a pedir ese enlace para que me lo pases. Vamos, sin duda. Astrogrammar, es muy fácil. Más Astrogrammar, programa. está Muy buenísimo. bueno. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, terminamos entonces, ¿no? Con Vamos, la longitud y me latitud, ¿vale? parece bien, me parece Vamos bien. a compartir de nuevo. Estamos. Muy bien. Bueno, pues aquí está. Para terminar ya con esta sesión, para no saturarnos demasiado, ¿no? Ya que hemos visto eclíptica y ecuador, pues vamos a ver en esta, ya para el próximo día, o si acaso también, si nos da tiempo, para ver también una coordenada que es puramente ecuatorial, que es la declinación. Entonces, en fin, vamos a empezar primero con longitud y latitud, ¿no? Son coordenadas que se miden en la eclíptica y con referencia a la eclíptica. Entonces, son las coordenadas que nos sirven para definir las posiciones de los planetas. Ujú. Tenemos longitud y tenemos latitud. Bien, es importante en el gráfico que aquí tenemos tener claro lo que es el círculo de la eclíptica, aquí lo tenemos en verde, y el del ecuador, que está en rojo. Esto es importante.
Nosotros Te hago vamos a una trabajar. interrupción, discúlpame, te hago un pequeño paréntesis. Cuando uno imprime una carta natal y ve el Sol a 10,31, Mercurio a 5, eso es la longitud. La carta natal, el gráfico que nosotros usamos, no nos da la latitud del planeta. Exacto. Me parece que eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Hay, bueno, los programas, muchos de ellos sí te ofrecen la latitud, ¿vale? Sí. Del planeta, pero el gráfico no lo muestra. Y, Exactamente. claro, está Muy bien. interesante esa observación para que ahondemos un poco más y busquemos en el programa opciones que nos permitan también saber la latitud del planeta, porque eso también tiene su importancia en la influencia. Por O sea, no supuesto, es lo además que un mismo, planeta, claro, totalmente, puede tener latitud norte o latitud sur también. Por ejemplo, en claro, astrología mundana tradicional, si dos planetas entre los cuales hay que elegir, bueno, ¿cuál es el planeta de mayor influencia? Los dos tienen la misma fuerza, pero uno es de latitud norte y el otro de latitud sur, bien, se elige el de latitud norte como con mayor posibilidad de hacer, claro. de tener efectos, de causar efectos. O incluso si la conjunción, por ejemplo, partil, que se va a producir en el mismo grado de longitud, ¿vale? Y esos planetas tienen latitud, pues esa conjunción ya no, igual no es tan poderosa desde el punto de vista más, Totalmente. más tradicional. Totalmente, que es la diferencia, sería también la diferencia entre una luna nueva y un eclipse de sol, digamos, ¿no? Exacto, eso es, eso es. Una luna nueva que no está en la eclíptica, efectivamente. Claro, Eso. es una luna donde el sol y la luna tienen la misma longitud, pero no tienen la misma latitud. En cambio, en Claro, el el eclipse, Sol, ¿por qué es tan claro, poderoso? Tenemos la latitud exacto. y longitud. Exactamente, el Sol sí va a estar siempre con latitud cero, porque siempre está ahí, en el mismo sitio, no sube ni baja, siempre está ahí, ¿vale? Pero la Luna va a estar más arriba, más abajo, etcétera, ¿no? Entonces eso ocurre cuando no hay eclipse, cuando la Luna nueva no es eclipse, Viste por que se ve ejemplo. muy bien, por ejemplo, cuando vos decís, hoy hay conjunción Luna-Júpiter, y los mirás en el cielo y uno está más arriba que el otro. Sí, efectivamente, pues ahí tenemos esa diferencia en la latitud. Cuanto más Esa- alineados, cuanto más alineados, ¿vale? Que también habrá que ver si los dos están alineando, pero con latitud. Eso también, Exactamente, claro. exactamente. Que estén Ujú. muy alineados no significa que no tengan latitud, sino que están los dos, pues qué sé yo, con 8 grados de latitud norte, por poner. Claro, o sea que uno lo que quiere decir es que estén en la misma longitud o estén en conjunciones que están en el mismo, vamos a usar una ruta, ¿no? En el mismo kilómetro, pero no quiere decir que Sí. estén en el mismo carril de la ruta. Eso es, perfecto. Esa imagen yo creo que ya termina de aclarar el asunto. Ujú. Entonces, vamos con la longitud. La longitud, dice aquí, arco de la eclíptica. Tenemos la eclíptica que es el círculo verde, ¿verdad? Y ahí tenemos una flecha blanca con una L griega ahí arriba de esa línea blanca, ¿no? Que creo que voy a intentar hacer una cosa, a ver si me sale. Voy a intentar. A ver. Uy, esto es magnífico. Ahí. Esto me permite a mí hacer mis dibujitos. Ah, mira, Qué bueno. Entonces, aquí tenemos esta flechita blanca, ¿vale? Ahí donde vamos a determinar la longitud del planeta. Es un arco de la eclíptica, es un trozo de la eclíptica, ¿vale? De esa línea verde, que se mide en sentido directo siempre, conforme al orden de los signos, y que siempre empieza en el cero de Aries. Claro, el cero de Aries donde tenemos que se cruzan la eclíptica y el ecuador, como decíamos antes. claro, claro, A partir de ahí, del cero de Aries, vamos a medir hasta la posición del astro. El astro está aquí. Ese es el astro que yo estoy midiendo, del que estoy midiendo su posición. Entonces, ese arco se va prolongando desde el cero de Aries hasta la proyección ortogonal, que es lo mismo que perpendicular, la proyección ortogonal de la posición del centro del astro. O sea, del centro del astro, esa posición baja, ¿vale? Hasta cruzarse con el punto, ¿vale?
del que hemos partido, o sea, del cero de Aries, llegamos y nos pararemos justo hasta donde se proyecta el centro del astro sobre la eclíptica. Entonces, ahí, en ese punto, es donde tenemos, pues, qué sé yo, vamos a medir, qué sé yo, 12 grados de Tauro, porque tenemos 30 grados en Aries, más luego 12, pues ahí hemos recorrido 42 grados. Vamos a suponer que ahí se han recorrido 42 grados, que hay 42 grados de longitud. Por ejemplo, desde el cero de Aries. Por lo tanto, 12 de Tauro, por poner. ¿Vale? Entonces, así es como se mide la longitud, que es una coordenada que se mide en la eclíptica. Muy bien, ¿Vale? sí, está Pues, claro, muy claro. eso es. Muy bien. Y ahora tenemos la otra coordenada que es la latitud. Voy a hacer así. Uy, esto es maravilloso. Bien. Tenemos la latitud. Y la latitud es el arco máximo de longitud comprendido, arco máximo de longitud comprendido entre el centro del astro y la eclíptica, que es totalmente perpendicular. Por lo tanto, esto es la longitud y la latitud va hacia arriba, donde tenemos la letra B, la beta, griega, ¿vale? Desde el centro del astro, esto que sube hacia arriba, por lo tanto, esto sería latitud norte, Ujú, eso es. Si estuviéramos midiéndolo hacia abajo, estaremos hablando de latitud sur, ujú. ¿vale? Y entonces ahí tenemos ese arco descrito, ¿vale? Desde el centro del astro, bajando hasta de forma perpendicular a la eclíptica. Claro, Entonces, para volver a la analogía de los autos, ¿no? El Sol siempre va por la vía principal, porque el sí, Sol es el que marca la eclíptica. Y los eso demás es. planetas pueden estar en carriles hacia un lado o hacia el otro. Hay una franja de 8 grados para cada lado, no se Exactamente. separan mucho, y eso es lo que les da la latitud celeste, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, ahí está. Entonces, por eso el Sol nunca tiene latitud, porque siempre está en la eclíptica. Y los demás planetas y la Luna, sí. Y por eso, lo que decíamos antes, las conjunciones que tienen mayor peso en cuanto a la influencia son más poderosas cuanto más en la eclíptica estén. Claro, 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 que no haya latitud. Cuanta menos latitud, más poderosa es la conjunción. claro. Entonces, eso es un tema que es interesante y que esto se tenía muy en cuenta en la astrología tradicional, incluso el propio Morín todavía la maneja en su escrito con bastante frecuencia, la considera muy importante, de vital importancia. Muy bien, vale. Perfecto, quedó muy claro, Eh, quedó muy claro. y También eso, viste que hay un tema, por ejemplo, yo justo tengo un video muy interesante que hice con Anthony Lewis hace un par de años donde se preguntaba se hablaba de Venus Cassimi, ¿no? En el corazón del sí, Sol. Y Anthony nos mostraba cuidado porque este Venus tiene latitud. Por lo tanto, no es una conjunción, o sea, está en el mismo grado a minutos del grado del Sol, lo cual se considera claro, que un planeta en ese sentido es Cassimi, cuando está a sí, minutos del corazón del Sol, pero claro. sin embargo, si ese planeta tiene latitud, no se llega a hacer Sí, esa conjunción. No es lo mismo que si tuviera además también de la cero, misma cero grados de latitud. latitud. Claro, Exacto, que exactamente. es bastante raro que suceda, ¿no? Es bastante raro que Sí, suceda. sí, pero puede ocurrir de hecho. O sea, el planeta tiene latitud, por lo tanto, ya no estamos hablando, de lo que estamos hablando es de una conjunción. Cuando decimos partil, estamos hablando del mismo grado, pero de longitud. Perfecto. De Quedó re longitud. claro, quedó re claro. Bueno, y Muy también bien. tenías algo sobre declinación, con lo cual vamos a terminar, ¿no es Sí, cierto? sí, con esto ya terminamos porque ya después hay otro tema. Bueno, pues entonces hemos visto la longitud y la latitud que tiene su punto de referencia en la eclíptica. Y ahora vamos a ver la declinación. O sea, la latitud es como una altura, digamos. O sea, la latitud es como una altura, pero a partir de la eclíptica, del círculo verde. Sin embargo, en la declinación, el punto de referencia es el ecuador. Es decir, y ya lo que tenemos es la línea azul, ¿vale? El circulito azul, siempre partiendo del punto cero de Aries.
Y es el arco de círculo horario que va desde el centro del astro, hasta aquí. Esto lo voy a poner con otro color. A ver si. Así. Entonces, ¿qué va? Este es el astro, lo que queremos medir en su declinación, ¿vale? Entonces, el arco de círculo horario que va desde el centro del astro al ecuador. O sea, esto es la declinación. Porque lo que está aquí abajo, eso es lo que se denomina ascensión recta. ¿Vale? Entonces, es un concepto. Entonces, lo que estamos hablando es la declinación, que es una altura, pero medida sobre el círculo del ecuador. Su valor es positivo cuando el astro está en el hemisferio norte, claro, más grados de declinación, menos grados de declinación cuando está en el hemisferio sur, ¿vale? Entonces, eso es la declinación. El Sol alcanza su máxima declinación norte, ese es el concepto que viene aquí, su máxima declinación norte cuando se pone en el trópico de Cáncer. Exacto. Y eso es declinación, no es latitud, es declinación, porque el Sol nunca tiene latitud. Lo que sí tiene es declinación. La Luna, en cambio, se puede ir todavía más lejos en declinación. Puede llegar, hay momentos en los que llega a los 28 grados Sí, de a mí declinación. me gusta mirar eso sobre todo en progresiones secundarias. Me parece interesantísimo. Claro. Me Así parece que esta es interesantísimo. la diferencia entre declinación y latitud. Esto es una coordenada que es ecuatorial y la ascensión recta, que aquí la tenemos marcada, sobre el círculo del Ecuador. ¿Vale? Que esto es lo que se maneja en la astrología ascensional, que es puramente Genial, ecuatorial y que tiene otro sentido. Eso es. genial. Muy Muy bueno. bien, muy bien. Ya, pues, Te agradezco fenomenal. muchísimo. Nos has dado información para procesar durante bastante. Sí, Bueno, hay que sí, sí. procesarla. Son conceptos que no son tan fáciles, así que es cuestión de mirar los videos, hacer la propia investigación, volver a mirar. Estas cosas a mí me resulta súper importante, que el astrólogo se apropie, ¿no?, del conocimiento, lo escucha, lo vuelve a escuchar, lo mira, lo investiga. Me parece que es el mejor Exacto. modo de aprender. Totalmente, totalmente. Bueno, un lujo. Te agradezco muchísimo todo tu Nada, compromiso, tu tiempo, tu generosidad. Muchas gracias, Rafa. un placer, como siempre, María. Chao.